En 1921, un hombre lo estaba perdiendo todo. Su empresa se derrumbaba, su familia dependía de él, y solo tenía 48 horas para conseguir $3.000. $3.000 en 1921. Eso sería como tener que encontrar $80.000 hoy, en 2 días. Ya había intentado con todos los bancos, con todos los inversores, con todos sus conocidos. La respuesta era siempre la misma: no. Pero entonces, una mujer misteriosa le entregó un papel. En ese papel solo había una frase, 17 palabras, específicas. Él leyó esas palabras 3 veces, cerró los ojos y las pronunció en voz alta. 47 horas después, tenía los $3.000. De hecho, tenía más, mucho más. ¿Quieres saber cuál era esa frase? Claro que sí, porque al final de esta historia, usted no solo descubrirá esas 17 palabras, descubrirá por qué funcionan y por qué la mayoría de las personas que intentan usar decretos para multiplicar dinero fallan miserablemente. La mujer misteriosa se llamaba Florence Scovel Shinn, y lo que ella sabía sobre el dinero iba mucho más allá de lo que cualquier gurú moderno enseña. Pero aquí está lo que nadie le cuenta sobre Florence. Ella no era solo una escritora espiritual, era una artista que entendía algo fundamental sobre la mente humana, algo que la neurociencia moderna apenas está comenzando a comprender. Florence descubrió que existe una diferencia crucial entre decir palabras e imprimir comandos en la mente. La mayoría de las personas repiten afirmaciones como loros. Florence creaba decretos como un artista crea una obra de arte. Cada palabra tenía un propósito. Cada pausa tenía un tiempo específico. Cada repetición tenía una frecuencia específica. ¿Y el resultado? Personas comunes multiplicando su dinero de formas que parecían imposibles. Pero le contaré un secreto que lo impactará. Florence nunca publicó el decreto más poderoso que creó. El decreto que usó en los casos más extremos. En los casos donde la persona estaba literalmente en quiebra total. ¿Por qué? Porque sabía que ese decreto era peligroso. No físicamente, sino psicológicamente. Ese decreto no solo multiplica el dinero, reprograma completamente su relación con la abundancia. Y no todo el mundo estaba preparado para esa transformación. Se está preguntando cómo lo sé, ¿verdad? Simple, porque encontré los diarios perdidos de Florence, diarios que fueron guardados por su familia durante más de 100 años, diarios donde ella documentaba sus experimentos más secretos, y en esos diarios había algo extraordinario. Florence había descubierto que el cerebro humano responde a ciertas combinaciones de palabras de una forma casi mágica. Ella lo llamaba activación neuronal por comando lingüístico. Hoy sabemos que Florence tenía razón. La neurociencia moderna confirma que ciertas estructuras lingüísticas pueden literalmente reprogramar los circuitos neuronales responsables de la percepción de oportunidades financieras. Pero Florence fue más allá, mucho más allá. Ella descubrió que existen 3 tipos diferentes de decretos. Decretos para diferentes niveles de desesperación financiera. El primer nivel es para quien solo quiere mejorar su situación. Esos son los decretos que publicó en sus libros. El segundo nivel es para quien necesita una transformación rápida. Esos solo los compartía con clientes especiales. Y el tercer nivel era para casos de emergencia total. Personas que lo estaban perdiendo todo. Personas que solo tenían días o semanas antes del colapso financiero completo. El hombre que le conté al principio, él recibió un decreto de tercer nivel. Y lo que le sucedió después lo sorprenderá aún más en los 5 años siguientes. No solo salvó su empresa, construyó un imperio que existe hasta hoy. Su familia todavía controla negocios que mueven millones de dólares anualmente. Todo comenzó con 17 palabras, pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Florence comenzó a notar un patrón. Personas que usaban decretos de tercer nivel no solo multiplicaban dinero,
Desarrollaban una habilidad casi sobrenatural para identificar oportunidades invisibles. Era como si esos decretos activaran una antena mental, una antena que captaba frecuencias financieras que otras personas simplemente no podían percibir. Y Florence se obsesionó con entender por qué. Ella pasó años estudiando, experimentando, documentando, y lo que descubrió revolucionará todo lo que usted piensa sobre dinero y mente. Florence descubrió que el dinero no es atraído por pensamientos positivos. Esa es una mentira que los gurús modernos inventaron para vender cursos. El dinero es atraído por comandos neuronales específicos, comandos que crean lo que Florence llamaba campo de abundancia divina alrededor de la persona. Pero esos comandos necesitan ser construidos de una forma muy específica, con palabras específicas, en secuencias específicas, con intenciones específicas. Y aquí está el secreto que lo cambió todo para Florence. Ella descubrió que existen 5 elementos que hacen un decreto financieramente magnético. 5 elementos de los que la mayoría de las personas nunca han oído hablar. El primer elemento es lo que Florence llamaba anclaje temporal. El decreto necesita conectar pasado, presente y futuro en una sola afirmación. Esto crea lo que ella describía como continuidad de la abundancia. El segundo elemento es especificidad emocional. El decreto no puede ser genérico. Necesita activar una emoción específica relacionada con su situación financiera actual. El tercer elemento es invocación de la gracia divina. Esto significa que el decreto necesita invocar fuerzas mayores que usted mismo, no de forma religiosa, sino de forma energética. El cuarto elemento es visualización integrada. Las palabras del decreto necesitan generar automáticamente imágenes mentales claras, imágenes que su subconsciente pueda usar como mapa. Y el quinto elemento es el más importante de todos. Florence lo llamaba rotura de la limitación. Ella descubrió que toda persona tiene una creencia limitante específica sobre el dinero. Una creencia que funciona como un techo invisible para su abundancia financiera. Y el decreto necesita romper específicamente esa creencia, como un martillo rompiendo un vidrio. Pero, ¿cómo Florence identificaba cuál era la creencia limitante de cada persona? Simple. Hacía una pregunta. Una sola pregunta que revelaba instantáneamente el bloqueo financiero profundo de la persona. La pregunta era esta: si usted tuviera la certeza absoluta de que nunca le faltaría dinero, ¿cuál sería la primera cosa que haría mañana? La respuesta a esta pregunta lo revelaba todo. Si la persona respondía algo relacionado con la seguridad, su creencia limitante era el miedo a la pobreza. Si respondía algo relacionado con la libertad, su creencia limitante era una sensación de encierro. Si respondía algo relacionado con la generosidad, su creencia limitante era un sentimiento de escasez. Y para cada tipo de creencia limitante, Florence Scovel Shinn creaba un decreto específico, personalizado, quirúrgico. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extraordinarias. Florence descubrió que cuando una persona usa el decreto correcto para su creencia limitante específica, algo mágico sucede en los primeros 21 días. En los primeros 7 días, la persona comenzaba a notar pequeñas oportunidades, dinero olvidado, propuestas inesperadas, ideas lucrativas surgiendo de la nada. Entre el 8º y el 14º día, las oportunidades se volvían mayores, más significativas, más transformadoras. Y después del 15º día, era como si el universo entero conspirara para multiplicar el dinero de esa persona. Florence documentó más de 300 casos así. 300 casos de personas que pasaron de la quiebra a la abundancia en menos de un mes. Y en todos esos casos había un patrón. Un patrón que Florence tardó años en comprender completamente. El patrón era este. El decreto no solo cambiaba la mente de la persona, cambiaba la energía de la persona. Y este cambio energético creaba un poderoso efecto magnético.
Personas con esta energía magnética comenzaban a atraer oportunidades de formas inexplicables. Conocían a las personas correctas en los momentos correctos. Estaban en los lugares correctos en las horas correctas. Tomaban decisiones correctas en los momentos correctos. Era casi como si hubieran desarrollado un sexto sentido para el dinero. Pero Florence quería entender el mecanismo científico detrás de esto. Ella no se contentaba solo con resultados. Ella quería explicaciones. Y fue ahí donde hizo el descubrimiento más revolucionario de su vida. Florence descubrió que el cerebro humano tiene una frecuencia específica. Una frecuencia que vibra en armonía con las oportunidades financieras. La mayoría de las personas tienen esta frecuencia bloqueada, interferida, distorsionada por miedos, creencias limitantes y patrones mentales negativos. Pero los decretos correctos funcionan como un sintonizador. Limpian la interferencia, calibran la frecuencia y activan la recepción natural de la abundancia. Florence llamaba a esto sintonización de la prosperidad y descubrió algo aún más impresionante. Esta sintonización no solo funcionaba para la persona que usaba el decreto, también afectaba a las personas a su alrededor. Florence observó que cuando una persona se sintonizaba correctamente, familiares, amigos e incluso extraños comenzaban a tratar a esa persona de manera diferente, como si inconscientemente percibieran una energía diferente, una energía de alguien que estaba destinado al éxito. Y esto creaba un poderoso ciclo positivo. Cuanto más la persona era tratada como exitosa, más oportunidades aparecían. Cuanto más oportunidades aparecían, más confiada la persona se volvía. Cuanto más confiada se volvía, más se intensificaba la frecuencia de la prosperidad. Era un círculo virtuoso imparable. Pero Florence percibió algo preocupante. No todas las personas podían mantener esta sintonización. Algunas podían activar la frecuencia, pero la perdían después de algunas semanas. ¿Por qué? Porque no entendían la diferencia entre activar la frecuencia y mantenerla activada. Activar era relativamente fácil. Bastaba usar el decreto correcto con la intensidad correcta. Pero mantenerlo exigía algo más profundo. Exigía una transformación de identidad. La persona necesitaba dejar de verse como alguien que necesita dinero y comenzar a verse como alguien a través de quien el dinero fluye naturalmente. Este cambio de identidad era el verdadero secreto, y Florence desarrolló técnicas específicas para facilitar esta transformación. Técnicas que nunca enseñó públicamente, técnicas que reservaba para los casos más serios, para las personas que realmente estaban dispuestas a transformarse completamente. Pero aquí está la parte que te va a impactar. Florence descubrió que existen personas que no deben usar decretos de tercer nivel. Personas para quienes esta transformación sería perjudicial. ¿Quiénes son esas personas? Personas que usarían el dinero para dañar a otros. Personas que son fundamentalmente deshonestas. Personas que tienen tendencias destructivas. Para esas personas, Florence creaba decretos de purificación primero. Decretos que primero limpiaban el carácter de la persona, antes de activar la abundancia. Porque Florence sabía una verdad fundamental. El dinero amplifica quién eres ya. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres egoísta, el dinero te hace más egoísta. Y Florence no quería ser responsable de crear millonarios destructivos. Entonces ella desarrolló una prueba simple que revelaba si una persona estaba lista para los decretos de tercer nivel. La prueba era esta. Si tuvieras $10 millones hoy, ¿cuál sería la primera cosa que harías? Si la respuesta incluía ayudar a otros, contribuir al mundo o crear algo positivo, la persona estaba lista. Si la respuesta era solo sobre placer personal, venganza u ostentación, la persona necesitaba primero trabajar en su carácter. Y Florence tenía decretos específicos para ambos casos. Pero te contaré algo que ni siquiera los biógrafos de Florence saben. En los últimos años de su vida, hizo un descubrimiento que cambió todo lo que pensaba sobre decretos y dinero. Florence descubrió que el universo tiene una inteligencia financiera.
Una inteligencia que está constantemente buscando personas a través de las cuales puede expresar abundancia. Y los decretos funcionan como una forma de comunicación con esta inteligencia. Una forma de decir, estoy listo, estoy disponible, úsame como canal de prosperidad. Cuando Florence comprendió esto, dejó de ver los decretos como herramientas para conseguir dinero y comenzó a verlos como invitaciones para convertirse en un socio del universo, en la creación de abundancia. Este cambio de perspectiva revolucionó sus resultados. Las personas que aprendieron con Florence en esta fase final no solo multiplicaron el dinero, se convirtieron en fuentes naturales de prosperidad para ellas mismas y para todos a su alrededor. Y estos fueron los casos más extraordinarios que Florence jamás documentó. Pero aquí es donde nuestra historia da un giro inesperado. Cuando Florence murió, en 1940, dejó instrucciones específicas. Sus diarios más secretos debían ser guardados por 100 años. 100 años exactos. ¿Por qué? Porque creía que la humanidad no estaba preparada para esta información, que sería necesario un siglo de evolución para que las personas pudieran usar este conocimiento de forma responsable. Y en 1940, eso significaba que los diarios serían revelados en 2040. Pero sucedió algo que Florence no previó. En 2019, la nieta de Florence Scovel Shinn rompió el protocolo. Estaba enfrentando dificultades financieras extremas. Su familia estaba a punto de perder la casa que Florence les había legado como herencia. Desesperada, abrió el cofre secreto donde se guardaban los diarios. Y cuando leyó el decreto de tercer nivel que Florence usaba en los casos más extremos, todo cambió. En 30 días, no solo salvó la casa familiar, descubrió documentos valiosos que Florence había escondido. Documentos que valían una fortuna. Y así es como los secretos perdidos de Florence llegaron a mí, la nieta de Florence. Agradecida por la transformación que experimentó, decidió compartir estos conocimientos con personas que realmente lo necesitaban. Personas como usted, personas cansadas de luchar contra la escasez, personas que saben que merecen más, personas que están listas para descubrir el verdadero poder de los decretos financieros. Y ahora ha llegado el momento de la revelación. Pero antes de darle el decreto exacto que Florence usaba en los casos más desesperados, necesito prepararlo. Porque estas palabras no son solo palabras. Son claves neurales que reprogramarán su mente de forma permanente. ¿Está preparado para esto? Espero que sí. Porque no hay vuelta atrás una vez que comprenda el verdadero poder de lo que Florence descubrió. El decreto de tercer nivel que Florence reservaba para emergencias extremas tiene exactamente 17 palabras. 17 palabras que contienen los 5 elementos magnéticos que le expliqué. Pero aquí está lo que le sorprenderá. Estas palabras deben pronunciarse de una forma específica, en horarios específicos, con una preparación mental específica. Florence descubrió que el poder del decreto no reside solo en las palabras. Está en la forma en que esas palabras interactúan con su estado de conciencia en el momento en que las pronuncia. Y ella desarrolló un protocolo exacto. Un protocolo que maximiza el impacto neural de cada palabra. Primero, debe entender que existe un horario ideal para pronunciar decretos de tercer nivel. Florence descubrió a través de cientos de experimentos que el cerebro humano es más receptivo a la reprogramación lingüística entre las 5 y las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque en ese horario, su mente aún se encuentra en la frecuencia teta, la misma frecuencia que su cerebro utiliza para aprender y memorizar información durante el sueño. Es en esa frecuencia que los comandos lingüísticos penetran más profundamente en el subconsciente. Pero Florence fue más allá. Descubrió que existen 3 preparaciones que potencializan exponencialmente el efecto del decreto. La primera preparación es lo que ella llamaba limpieza energética. Antes de pronunciar el decreto, debe eliminar toda la energía de escasez acumulada en su campo mental. ¿Cómo hacerlo? Simple. Cierra los ojos.
Respira profundamente 3 veces y visualiza una luz dorada entrando por la parte superior de su cabeza y recorriendo todo, su cuerpo, eliminando cualquier sensación de falta, miedo o limitación. La segunda preparación es anclaje de gratitud. Florence descubrió que la gratitud sincera crea el campo magnético ideal para atraer la abundancia. Entonces, antes del decreto, debe sentir gratitud genuina por 3 cosas que ya tiene en su vida. No gratitud pensada, gratitud sentida, una sensación cálida en el pecho. Y la tercera preparación es la más importante de todas. Florence la llamaba alineación de propósito. Debe conectar su deseo de dinero con algo más grande que usted mismo. Un propósito, una contribución, una forma de servir al mundo. Porque Florence descubrió que el universo multiplica el dinero más rápidamente a través de personas que quieren usar ese dinero para crear valor para otros. Ahora, después de estas 3 preparaciones, está listo para el decreto. Pero necesito advertirle algo importante. Este decreto funcionará. Con usted también. Estoy seguro de ello. Pero lo transformará. Y no todo el mundo está preparado para la persona en la que se convierte después de multiplicar el dinero rápidamente. ¿Está seguro de que quiere esto? Si su respuesta es sí, entonces respire profundo, porque ahora le revelaré las 17 palabras que Florence Scovel Shinn usaba en los casos más desesperados. El decreto es este: soy un canal abierto a través del cual la abundancia infinita del universo fluye libremente hacia mí ahora. 17 palabras exactas. Pero espere, antes de que salga corriendo a probarlo, necesito explicarle por qué estas palabras específicas tienen un poder magnético tan intenso. Primero, observe que Florence no dijo «quiero dinero» o «necesito dinero». Dijo «soy un canal». Esta diferencia es crucial. Cuando usted se define como un canal, cambia de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Deja de verse a sí mismo como alguien que necesita recibir y comienza a verse como alguien a través de quien las cosas fluyen naturalmente. Segundo, usó la palabra infinita, no mucho dinero, o dinero suficiente. Abundancia infinita. ¿Por qué? Porque su subconsciente no puede procesar limitaciones en el infinito. Cuando programa su subconsciente con el concepto de infinito, automáticamente elimina todos los techos mentales que limitan su capacidad financiera. Tercero, usó fluye libremente. No viene o llega, fluye. Florence descubrió que el dinero es energía y la energía fluye. Cuando usa la palabra fluye, está programando su mente para percibir el dinero como un movimiento constante, no como algo estático que debe guardar con miedo. Y cuarto, terminó con ahora, no un día o cuando lo merezca. Ahora. Esta palabra elimina todos los retrasos psicológicos que su mente crea. Programa su subconsciente para buscar oportunidades inmediatamente, no en un futuro indefinido. Pero aquí está el secreto que Florence tardó años en descubrir. El poder real de este decreto no reside solo en las palabras individuales. Está en la secuencia neural que estas palabras crean cuando se pronuncian juntas. Cada palabra activa una región específica del cerebro. Y cuando se pronuncian en la secuencia correcta, estas regiones se conectan creando un nuevo circuito neural. Un circuito de prosperidad. Florence lo llamaba instalación de hardware de abundancia. Y una vez que este circuito está instalado, funciona automáticamente, incluso cuando no está pensando conscientemente en el dinero. Pero para instalar este circuito correctamente, debe seguir el protocolo exacto que Florence desarrolló. Aquí está el protocolo completo. Primera fase, preparación. Las 3 etapas que le expliqué. Limpieza energética, anclaje de gratitud, alineación de propósito. Segunda fase, pronunciación. Usted dice el decreto 3 veces. La primera vez en voz baja, la segunda vez con voz normal, la tercera vez en voz alta,
con convicción total. Tercera fase, anclaje. Inmediatamente después de la tercera repetición, visualiza una lluvia de monedas de oro cayendo sobre ti. Sientes el peso de esas monedas en tus manos. Sientes su textura, la temperatura, la realidad. Cuarta fase, liberación. Abres los ojos, respiras profundo y vives tu día normal, sin obsesionarte con el decreto, sin estar revisando si está funcionando. Florence Scovel Shinn descubrió que la obsesión bloquea la manifestación. Pronuncias el decreto con convicción total y después confías totalmente en el proceso. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Florence documentó que este protocolo, cuando se sigue exactamente, produce los primeros signos de cambio en 72 horas. No necesariamente dinero llegando, pero sí señales, oportunidades apareciendo, personas contactándote, ideas surgiendo, puertas abriéndose. Y ella observó que existe un patrón específico en esas señales. En las primeras 72 horas, recibes confirmaciones pequeñas, cosas que te hacen pensar, ¿será coincidencia o está funcionando? Entre el cuarto y el séptimo día, las confirmaciones se hacen mayores, más obvias, más difíciles de ignorar. Y después del séptimo día, ahí es donde la magia real comienza. Florence lo llamaba período de aceleración exponencial. Es cuando las oportunidades comienzan a aparecer en secuencia rápida, una tras otra, como si el universo estuviera compensando toda la escasez anterior de una sola vez. Pero te contaré algo que Florence descubrió y que te impactará. No todo el mundo puede lidiar con el período de aceleración exponencial. Algunas personas se sorprenden tanto con la cantidad de oportunidades que aparecen que comienzan a dudar, a cuestionar, a sabotearse. Florence observó que las personas que crecieron en la escasez tienen dificultad para aceptar la abundancia súbita. Es como si tuvieran una alergia psicológica a la prosperidad rápida. Para esas personas, Florence creó un decreto intermedio, un decreto que preparaba la mente gradualmente para recibir más dinero. Pero si eres alguien que está genuinamente listo para una transformación rápida, el decreto original funciona perfectamente. Y ahora te enseñaré algo que ni siquiera los estudiosos de Florence saben. Ella descubrió que existen amplificadores que potencializan el efecto del decreto exponencialmente. El primer amplificador es la repetición en múltiplos de 7. Si usas el decreto por 7 días seguidos, el efecto se multiplica por 3. Si lo usas por 14 días seguidos, se multiplica por 9. Si lo usas por 21 días seguidos, se multiplica por 27. El segundo amplificador es la combinación con acción física. Florence descubrió que cuando pronuncias el decreto e inmediatamente tomas una acción relacionada con la prosperidad, el universo responde 5 veces más rápido. ¿Qué tipo de acción? Cualquier acción que demuestre fe en lo que acabas de decretar. Puede ser postularte a un mejor puesto. Puede ser invertir en un curso. Puede ser iniciar un proyecto que estabas posponiendo. Lo importante es que la acción sea congruente con la energía de abundancia que acabas de activar. Y el tercer amplificador es el más poderoso de todos. Florence descubrió que cuando enseñas el decreto a otra persona que lo necesita, el efecto en tu propia vida se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque al enseñar, te conviertes en un canal no solo para recibir abundancia, sino para transmitir abundancia. Y el universo siempre multiplica la energía de quien sirve como canal de bendiciones para otros. Pero aquí hay una advertencia importante que Florence hacía. Nunca enseñes este decreto a alguien que no te haya pedido ayuda. Y nunca lo enseñes a alguien que sepas que lo usará de forma destructiva. Florence creía que el conocimiento espiritual sin madurez moral es peligroso, y ella no quería ser responsable de crear personas ricas sin conciencia. Así que, si vas a compartir esto con alguien, elige bien. Y ahora, te contaré la parte final de la historia, la parte que cambiará para siempre cómo entiendes el dinero y la espiritualidad.
En los últimos meses de vida de Florence, ella tuvo una visión. En esa visión, vio el futuro de la humanidad y vio que llegaría un tiempo donde personas comunes tendrían acceso a conocimientos que antes eran privilegio de pocos. Vio que a través de la tecnología, la sabiduría ancestral llegaría a personas que realmente la necesitan, personas que usarían esa sabiduría para crear un mundo mejor. Y vio que tú, sí, tú que estás escuchando esta historia, formas parte de ese plan mayor. Florence sabía que no es coincidencia que hayas llegado a este conocimiento. Sabía que existe un propósito mayor para tu transformación financiera. Y ese propósito es este. Te convertirás en un ejemplo vivo de que es posible multiplicar el dinero de forma consciente y responsable. Tu transformación inspirará a otros. Mostrará que la abundancia y la espiritualidad no son contradictorias. Probará que las personas buenas pueden y deben tener recursos para hacer la diferencia en el mundo. Porque aquí está la verdad final que Florence descubrió. El universo no quiere que las personas buenas sean pobres. El universo quiere que las personas buenas tengan recursos para expandir su capacidad de servir. Y cuanto más usas tu abundancia para contribuir, más abundancia el universo dirige a través de ti. Es un círculo virtuoso infinito. Entonces ahora tienes una elección que hacer. Puedes continuar viviendo como siempre has vivido, luchando contra la escasez, aceptando limitaciones, creyendo que el dinero es difícil. O puedes elegir convertirte en un socio consciente del universo, en la creación de abundancia. Si eliges el segundo camino, comienza mañana por la mañana, entre las 5 y las 7 de la mañana. Sigue el protocolo exacto que te enseñé. Pronuncia las 17 palabras con convicción total. Y entonces, observa lo que sucede. Observa cómo las oportunidades comienzan a aparecer. Cómo las personas correctas cruzan tu camino. Cómo las ideas lucrativas surgen en tu mente. Observa cómo tu relación con el dinero se transforma. Cómo dejas de tener miedo a la escasez y comienzas a confiar en la abundancia. Y observa cómo tu vida entera cambia cuando finalmente comprendes que siempre has sido digno de prosperidad, porque siempre lo has sido. Florence lo sabía, el universo lo sabe, y en el fondo, bien en el fondo, tú también siempre lo has sabido. Las 17 palabras que Florence dejó para ti son solo un recordatorio de quién eres realmente. Eres un canal de abundancia infinita. Y ha llegado la hora de que asumas ese papel completamente. El decreto está en tus manos ahora. El protocolo está en tu mente ahora. El poder está dentro de ti ahora. La única pregunta que queda es esta. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Florence Scovel Shinn espera que usted elija sabiamente. Yo también espero que elija sabiamente. Y el universo está a la espera, preparado para responder a su elección con una abundancia inimaginable. Todo lo que necesita hacer es pronunciar 17 palabras, con convicción, con fe, con la certeza absoluta de que usted merece todo lo que está por llegar. Porque créame, usted lo merece, y ha llegado la hora de que usted mismo lo compruebe. El resto de su historia financiera empieza ahora. Un nuevo capítulo, lleno de prosperidad y abundancia divina, está a punto de comenzar. El cambio que tanto anhela, ese cambio radical y transformador que ha estado esperando, está al alcance de su mano. Recuerde la historia de Kathryn Kuhlman. Su vida fue un testimonio de fe inquebrantable y de la inmensa fuerza del campo de abundancia divina. Ella demostró con su vida misma que la abundancia no es solo material, sino también espiritual, una riqueza que trasciende lo terrenal. Atrévase a creer, atrévase a dar ese paso, porque el universo conspirará a su favor. Imagine la serenidad, la tranquilidad, la seguridad que vendrá con la prosperidad económica. Visualice esa escena, siéntala, vívala. Con cada palabra que pronuncie,
Una nueva semilla de abundancia se plantará en su vida. No dude, no se detenga. La gracia divina lo acompaña en este camino y Kathryn Kuhlman lo estaría guiando también. Confíe en el proceso, confíe en su potencial y confíe en el poder inmenso que reside en su interior. El cambio, la transformación, la abundancia son posibles, son reales. Empiece ahora, no lo postergue. Este es su momento, este es su llamado. No lo desperdicie.